Finalmente llegamos a la parte de estructuras de control en el capítulo 4. Estas estructuras nos van a permitir controlar el flujo de nuestros programas, ya sea a través de condicionales o de ciclos que van a repetir de manera indefinida o definida algunas instrucciones o grupos de instrucciones. Bien, comencemos con la estructura de control if. If o si se cumple una condición, tiene esta estructura. Es if, después entre paréntesis la condición y después entre llaves vamos a colocar el código que se debe de ejecutar si la condición sí se cumple. Aquí tenemos este otro código adicional en color gris, esto es opcional y se va a ejecutar si la condición no se cumple. Por ejemplo, si la condición de aquí se cumple, ejecuta este primer código. Si no se cumple, entonces ejecuta este otro código. De igual manera, podemos utilizar múltiples condiciones, no solamente una, de manera que nuestros programas puedan tener cierto control un poco más complejo. Por ejemplo, aquí, con múltiples condiciones, la sintaxis va a ser la misma, es if o si. Aquí entre paréntesis va a ir la lista de condiciones separadas por operadores lógicos. En este caso son los que vimos en algunos capítulos anteriores, que son el AND, el OR y el NOT. Para condiciones múltiples vamos a utilizar el AND y el OR. Igualmente aquí, si la lista de condiciones se cumple, se va a ejecutar este código de aquí. Opcionalmente podemos agregar esto que está aquí en gris. Si no se cumple, entonces ejecutaremos este otro código. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de tipos de condiciones. Por el momento vamos a utilizar solamente condiciones con variables numéricas, ya que para variables de tipo de cadena de texto aún no vemos cómo se manejan, ya que estas utilizan algunas funciones especiales, las cuales vamos a ver en un capítulo posterior. Por el momento aquí vamos a mostrar algunos tipos de condicionales para valores numéricos. Por ejemplo, x es igual a 0, x es diferente de 0, x es menor que 100, x es menor que b, c es mayor que a más b más 1, h es mayor que 0, o en su defecto h es mayor o igual a 0. Y para condiciones múltiples vamos a utilizar aquí nuestros operadores lógicos AND, OR, AND. Y bueno, por ejemplo tenemos aquí, si x es igual a 0 y también y es igual a 0, entonces la condición se cumple y se va a ejecutar lo que nosotros le indiquemos. Aquí por ejemplo, si x es igual a 0 y y es mayor que 0, si x es igual a 0 o y es igual a 0, en el caso del o, basta que se cumpla solamente una de las dos condiciones para que sea válido y se ejecute el código del condicional. Aquí por ejemplo tenemos múltiples condicionales, aquí tenemos 3, x es mayor o igual que 0 y mayor que 0 y también z mayor que 0. Y de esta manera nosotros podemos agregar bastantes condicionales combinando el AND y el OR de manera adecuada, ya que si nos equivocamos al combinarlos, los resultados pueden ser falsos y ejecutar el código cuando no deseamos que así sea. Bien, aquí vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer aquí un pequeño programa que nos haga una división de dos variables a entre b. Es claro que no podemos dividir un número entre 0 y aquí lo que vamos a hacer antes de realizar la división de a entre b es verificar que el valor del denominador, es decir b, sea diferente de 0.
Aquí lo que vamos a hacer es declaramos, incluimos nuestra librería estándar stdio. Empezamos aquí nuestra función principal, declaramos tres variables a, b y c, y vamos a preguntar aquí que introduzca el valor de a, y después vamos a pedir que introduzca el valor de b. Aquí va a imprimir, introduce el valor de a, y a leerlo del teclado un valor numérico %d en la variable a, que es de tipo numérico. Recordemos que tanto en scanf las variables que vamos a leer de tipo numérico siempre a su izquierda van a llevar este signo de and o ampersand. En un capítulo posterior les voy a explicar por qué. Por el momento solamente agreguen este símbolo cuando vayan a leer variables del teclado de tipo numérico. Aquí después introduce el valor de la variable b, lo va a leer del teclado como un valor numérico %d y lo va a almacenar en la variable b. Finalmente, aquí si b es diferente de 0, entonces va a calcular c es igual a entre b, porque b, el denominador, es diferente de 0 y sí se puede realizar la división. Si no se cumplió la condición, es decir, que b es igual a 0, entonces vamos a imprimir un mensaje de error, printf, o imprimir no se puede dividir entre 0, y devolvemos el control al sistema con un código -1 de error. Suponiendo que sí se realizó la división, el código va a continuar aquí abajo, esto de aquí en medio se ignora, y va a imprimir el resultado de este número entre este otro número, es este valor de aquí. Y aquí estos valores numéricos se van a sustituir por la lista de variables o valores que tengamos aquí. Este primero de aquí se va a sustituir por la primera variable a, el segundo se va a sustituir por la variable b, y el tercero se va a sustituir por la variable c. Va a imprimir el resultado y va a devolver el control al sistema con un código 0, que significa que todo terminó con éxito. Bien. Aquí podemos utilizar como un condicional múltiple si b es mayor que 0 o b es menor que 0. Esto está implicando que b es diferente de 0, pero también lo podemos expresar de esta manera, y con alguna de estas dos condiciones que se cumpla, significa que b fue distinto de 0, y aquí va a realizar la división y va a imprimir el resultado de igual manera que en el ejemplo anterior. En el caso de que no se cumpla ninguna de estas dos, es decir, que b no sea mayor que 0 ni tampoco sea menor que 0, entonces implica que sí es 0 y no se va a calcular la división. En ese caso, si no se cumple, va a imprimir no se puede dividir entre 0 y va a devolver el control al sistema con un error de -1. Aquí vamos a mostrarlo con este programa de acá. Es el 4.1, que ya lo tenemos previamente compilado. Solo vamos a mostrar aquí el código fuente. Aquí está, es el mismo que tenemos aquí en nuestra presentación. Ya está previamente compilado y nos va a pedir dos números. Miento, este no es el código. Es este de aquí. Aquí está. Nos va a preguntar el valor de A. Por ejemplo, vamos a dividir 10 entre 2 y nos debe de dar un resultado 5. Ahí está. Vamos a dividir ahora, por ejemplo,
100 entre 50, por ejemplo, y nos tiene que dar un resultado de 2. Ahora, vamos a ver si nuestro condicional que verifica que el denominador o la variable b sea 0, está funcionando adecuadamente. Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente, vamos a dividir, por ejemplo, 5 entre 0. Aquí nos debe de devolver un error, ya que no podemos dividir entre 0. Y aquí nuestro código está mostrando que si b es igual a 0, tiene que imprimir no se puede dividir entre 0. Vamos a introducir aquí un 0. Y aquí nos está mostrando el mensaje de error. Y devuelve el control aquí al sistema operativo. Y bien, esto es lo que vamos a manejar con el condicional if. Ustedes pueden hacer algunos experimentos en casa. Ya saben cómo editar un código fuente, cómo compilarlo tanto en Linux como en Windows. Para aquellos que no saben aún o que no vieron los videos, vayan a la lista de reproducción de este curso y los primeros 4 videos muestran cómo compilar tanto en Windows como en Linux. Nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.